Vamos a proceder a la ponencia 6, la última ponencia de este congreso, denominada Ergonomía aplicada al lugar de trabajo, impacto de la pandemia en la salud mental de los trabajadores y prevención del estigma en salud mental. Estará a cargo del médico Jesús Martín Sierra Alegre. Y vamos a hablar un poco acerca del currículum de este médico que va a tener a cargo la disertación que continúa. Se trata de un médico ocupacional por la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, egresado de la Maestría Internacional en Salud en el Trabajo y Medio Ambiente por la Universidad Científica del Sur, auditor LEDER ISO 9001 o HSAS 18001 y también ISO 14001, certificado internacional HSQE y Cotecna Colombia. Diplomado en implementación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según Ley 29783, por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, ex inspector de trabajo especializado en seguridad y salud en el trabajo en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Le damos la bienvenida a este congreso al médico Jesús Martín Sierra Alegre. Bien, de antemano, muy buenas noches con todos. De verdad, muy contento de participar en este congreso organizado por CIETSI. Y bueno, vamos a dar inicio, no sin antes saber si el audio es adecuado, si se escucha bien. A ver, moderador, ¿nos escuchamos bien? ¿Estamos bien con el audio? Está llegando correctamente, doctor. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, empezamos la ponencia. A ver, ergonomía aplicada al lugar de trabajo. Para empezar, vamos a hacer una revisión breve de la base legal peruana respecto a ergonomía. Tenemos el artículo 36 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que propone lo siguiente: asesoramiento en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo y ergonomía, así como en materia de equipo de protección individual y colectiva. ¿Quién debe hacer esta asesoría? El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, según el artículo 36. En mi etapa como inspector de SUNAFIL, especializado en seguridad y salud en el trabajo, en muchas oportunidades en las fiscalizaciones, las empresas, a través de sus representantes, me preguntaban, me decían, doctor, yo no estoy obligado a tener prevencionista, porque soy una pequeña empresa, tengo pocos trabajadores, tengo 30 trabajadores, estoy citando un ejemplo, ¿ya? Doctor, no estoy obligado a contar con médico ocupacional, porque somos pocos, somos 40 personas en mi empresa, 40 trabajadores, colaboradores. Y entonces les tenía que mencionar que tenemos el artículo 36 de la Ley de Seguridad, en la que se establece que las empresas están obligadas a tener un servicio de seguridad y salud. Ese servicio de seguridad y salud está compuesto por un trabajador que es responsable de la seguridad y un trabajador que es responsable de la salud ocupacional. Si bien es cierto, no existe un perfil para el prevencionista, no existe un perfil mínimo para el encargado del servicio de seguridad, sí existe un perfil mínimo para el encargado de salud ocupacional, quien debe tener como mínimo maestría en salud ocupacional o diplomado en salud ocupacional con una experiencia mínima de años. 1 año para la maestría, 3 años para el diplomado. Ah, ya comprendí, doctor. O sea, para el médico ocupacional, ¿sí hay exigencias mínimas? Sí, la norma estableció exigencias mínimas. Para el prevencionista, no. En muchas oportunidades, este prevencionista tenía estudios técnicos, algunos eran profesionales, bachiller, y en algunos casos eran trabajadores que no tenían profesión, pero que tenían un curso, un diplomado, etcétera, una preparación adicional a la secundaria que había terminado, pero que cumplía una experiencia y tenía un conocimiento, una formación en seguridad y salud. Y ustedes dirán, doctor, ¿esa empresa era sancionada? La respuesta es no. Al no haber
un requisito mínimo para el prevencionista, no se podía establecer bajo ninguna tipicidad una sanción. Pero existen normas específicas para ciertos sectores, por ejemplo, minería, por ejemplo, construcción civil, donde sí detallan con precisión cuál es el perfil mínimo de un prevencionista. Interesante, ¿verdad? Porque yo he escuchado a muchos profesionales que me decían, doctor, solo tengo un año de experiencia, no puedo ser prevencionista. O algunos me decían, aún no estoy titulado, tengo el bachiller, no puedo ser prevencionista. Y yo les hablaba de esto, ¿no? Del principio de legalidad. ¿Qué cosa es el principio de legalidad? Que nosotros obedecemos a las normas. Y si las normas no son precisas en sus exigencias, nos da una cierta libertad para poder encajar en esos cumplimientos con otras opciones, como las que les mencionaba, ¿no? Como las que les mencionaba de que hay empresas que tienen prevencionistas que incluso no tienen profesión, o no ni siquiera bachiller o estudios no concluidos, y es válido siempre y cuando acrediten una formación, que como ya te decía, puede ser una formación adicional, ¿no? Y experiencia también, ¿no? Y mucha gente tiene bastante conocimiento, les contaré. Continuamos. La norma también prevé la colaboración en la difusión de información, formación y educación en materia de seguridad e higiene y ergonomía. Acá hay algo muy importante, ¿eh? La higiene no es lavarnos las manos. La higiene es una rama de la ciencia que se dedica a detectar, cualificar, cuantificar y controlar aquellos agentes que pueden convertirse en dañinos para la salud de los trabajadores. A eso se le llama higiene industrial. Ya comprendí, doctor. Entonces la higiene no significa lavarme las manos o bañarme, sino la higiene industrial es una rama científica con la que vamos a identificar un agente que pudiese ser dañino para la salud de un trabajador. Sí, claro. Y la higiene también se encarga de la medición. Así es. Y la higiene también se encarga de determinar cuáles son los valores máximos permitidos. Así es. Y en la higiene industrial nosotros podemos establecer controles para estos agentes, por supuesto. Eso es la higiene. Y ahora vamos a ver la ergonomía, que en este momento no le voy a dar la definición completa, porque más adelante hay una diapositiva especial para eso. Pero la ergonomía es la armonía. Acuérdense de eso. La ergonomía es la armonía. La armonía entre el trabajador, sus herramientas, su conocimiento, el lugar donde trabaja. Tiene que haber una armonía. Más adelante vamos a ver ejemplos muy peculiares de esto. Solamente por el momento quiero que recuerdes que la ergonomía es igual a armonía. ¿Ya? Continuamos, a ver, continuamos por aquí. Tenemos más base legal. Vamos a ver. El artículo 56 de la Ley de Seguridad dice: el empleador prevé que la exposición de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales en el centro de trabajo no generen daño en la salud de los trabajadores. Prevé significa que anticipa. Por ejemplo, tú sabes que ahora estamos nuevamente en una emergencia nacional y vamos a entrar, salvo que tú seas un trabajador de actividades esenciales, va a haber un confinamiento nuevamente. Entonces, ¿cómo tú anticipas? Tú anticipas con tu mochila de emergencia, anticipas comprando víveres no perecibles, porque no sabes qué es lo que pueda pasar. Ya estamos en un estado de emergencia sanitaria hasta el 7 de marzo y ahora hemos entrado nuevamente a un estado de emergencia nacional. Entonces, hay que anticipar. El empleador anticipa que estos agentes, en este caso ergonómicos, psicosociales, no dañan al trabajador. Interesante lo que dice la norma, porque es un pedido bastante ambicioso, ¿no? Anticipar.
y esto está concordado con el reglamento de la Ley de Seguridad, con la 005-2012, que dice, ¿no? Se considera que existe exposición a riesgos psicosociales cuando se perjudica la salud de los trabajadores, causando estrés y a largo plazo una serie de síntomas clínicos como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunes, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinas, musculoesqueléticas, mentales y otras. Más adelante, y con bastante precisión, vamos a hablar del estrés, de la ansiedad, en la parte de riesgos psicosociales. Por ahora vamos a concentrarnos en revisar la norma rapidito y entramos a definición de ergonomía y todo lo que nos compete en la ponencia de hoy. También nos dice que la sintomatología clínica debe estar sustentada por un certificado médico emitido por un centro médico o profesionales médicos calificados. Y esto está en la norma. Entonces, doctor, tengo estrés laboral. Así, por favor, acredítenme con un certificado médico expedido por el neurólogo o expedido por el médico ocupacional, en la cual se acredite que esa carga de trabajo que tú tienes ha exacerbado el estrés, porque estrés tenemos todos y tenemos todos los días, y el estrés es algo natural y más adelante lo vamos a hablar más largo, ¿no? Entonces, interesante esta breve revisión de la norma porque nos va a ayudar bastante a entender. Regresó solo, ya. Acá tenemos otra pantalla donde podemos observar el artículo 65 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Habla de la evaluación de factores de riesgo para la procreación. Y ustedes dirán, doctor, ¿qué tiene que ver la procreación humana con la seguridad y salud en el trabajo? Yo recuerdo mucho que una vez fiscalizamos una fábrica de cocinas. Por razones éticas, yo no voy a mencionar el nombre de ninguna empresa, pero sí voy a contar las anécdotas, ¿no? Entonces, estaba una trabajadora utilizando petróleo para limpiar unas piezas. Y la señora tenía gravidez, embarazo. Se notaba claramente, estaba voluminoso su abdomen. Y yo me acerco, le digo, señora, un momentito venga, ¿no? Con el permiso del empleador, el empleador da facilidades, pues, a la autoridad. Señora, venga, por favor, acérquese. Dígame, ¿no percibe usted el olor a petróleo? Sí, doctor, pero esa actividad es no rutinaria, solamente es un ratito. Yo le digo, eso no tiene nada que ver. Usted está inhalando en estos momentos un hidrocarburo, lo cual puede generar acumulación de ciertos metales pesados en su sangre y puede causarle daño al feto. Y lo llamé al prevencionista y le digo, oye, ¿tú permites esto? Y me dijo lo mismo que la trabajadora. Me dijo, solo es un ratito. De verdad, tuve que utilizar este artículo de la ley para paralizar la labor y explicarle al empleador que estaba en una falta grave, ¿no? Siempre tratando de solucionar el asunto, ¿no? A la señora, de hecho, que me aseguré de que le cambien de puesto y que esté menos expuesta. Mira lo que dice este artículo 65, dice. En las evaluaciones del Plan Integral de Prevención de Riesgos se tienen en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los trabajadores, en particular a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con la finalidad de adoptar medidas preventivas necesarias. Nosotros estábamos hablando de una mujer que ya estaba embarazada, pero no obstante, también debemos de pensar en aquellas que no están embarazadas y pueden estarlo. Por ejemplo, en los fundos, en las agroindustrias, donde hay a veces los pesticidas. Y no hay un control adecuado de la exposición a la piel o de la inhalación de estos pesticidas. Y eso puede afectar la procreación de la mujer, por supuesto. Para eso hay que asegurarnos que tengan el traje adecuado, la máscara, ¿no?, de silicona con sus filtros adecuados,
para ese fin, para ese agente químico. De esa manera nosotros, y por supuesto también siempre son importantes los monitoreos de agentes químicos. Y con eso nosotros anticipamos que no exista un problema a nivel de la procreación, por ejemplo, de nuestros trabajadores. Ahora que ya les expliqué de esta forma, sí toma un contexto diferente el artículo 65 de la Ley de Seguridad. Porque a veces pueden aparecer ideas un poco erróneas, ¿no? ¿Yo qué tengo que ver con que tenga hijos o no tenga hijos mi trabajador? Pero hay que hacerle una interpretación un poco más profunda a la norma, ¿ya? Continuamos. El artículo 82, ¿qué dice? El artículo 82 de la Ley de Seguridad dice: deber de información ante el sector de trabajo. Cualquier situación, otro tipo de situación, dice, que altere la vida, integridad física y psicológica del trabajador en el ámbito laboral, debe ser notificado, dice, ¿no? Asimismo, los centros médicos asistenciales que atiendan al trabajador por primera vez sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales también están obligados a notificar al Ministerio de Trabajo. Ya. Hay una concordancia de la norma, dice: existe la obligación del centro médico asistencial, público, privado, militar, policial o cualquiera, de salud, MINSA, de informar cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador en el ámbito laboral. ¿Qué significa? Que nosotros estamos acostumbrados al hecho de que si hay un accidente mortal hay que notificarlo en 24 horas al Ministerio de Trabajo, ¿no? La cual a través del SAT se comunica con la SUNAFIL, ¿no? Con el Sistema Integrado de Accidentes de Trabajo. Estamos acostumbrados que la enfermedad ocupacional debe notificarse dentro de los 5 días siguientes de haberse diagnosticado. Y estamos acostumbrados también, porque es común, que si tienes un incidente peligroso, que es totalmente diferente a un incidente, o son términos distintos, si tienes un incidente peligroso, un incendio, por ejemplo, no hubo daños a la salud, pero eso hay que notificarlo también dentro de 24 horas al ministerio. Pero no estábamos acostumbrados a esto. No estábamos acostumbrados a que los centros médicos asistenciales están obligados ante el daño psicológico del trabajador a la notificación. Qué interesante es que cuando revisamos la norma encontramos asuntos que a veces se escapaban a nuestro conocimiento porque quizás no lo usábamos o porque quizás no es muy común, ¿verdad? Yo estoy seguro que cuando prendes tu televisor y ves el cable y ves canales de Estados Unidos, de Europa, hay una suerte de otro mundo, ¿no? Dicen, allá se quejan por el estrés, hay demandas judiciales por estrés laboral, por hostigamiento laboral. Y acá en Perú no, porque somos latinos, tercer mundo, acá aguantamos lo que el empleador nos dice, somos otro tipo de trabajador, no nos ofendemos con facilidad, o aguantamos porque necesitamos el trabajo. Pero acá no se trata de aguantar, acá se trata de que tú tienes derechos, y esos derechos hay que salvaguardarlos, hay que cuidar al trabajador. Y el empleador también debe entrar en conciencia de que esta norma existe. Yo esto no lo estoy inventando, o sea, no me he puesto a tipear en la noche, mira, voy a crear esta norma, no, y es una norma la ley viene del 2011, por ejemplo, la Ley de Seguridad y Salud. Y antes de la Ley de Seguridad y Salud había más normas. En 2006 había un reglamento de seguridad y salud, y si retrocedemos más años, ¿no? 2008, norma de ergonomía, años 60, 42F, y así, hay mucha norma anterior. Solo que se consolidó en una ley que es una ley madre, matriz, que es la Ley de Seguridad y Salud, ¿no? Del año 2011. Pero es importante revisarlo porque hay cositas que quizás a veces nos pasamos rápido en la lectura y no lo tomamos en cuenta, ¿no? A ver, vamos a continuar. Y por último, acá está, los registros obligatorios. Hay que hacer registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. Yo te voy a dar un tip. Mucha gente me ha preguntado esto, doctor, en la norma no dice cada cuánto tiempo hay que hacer monitoreo. No dice si es cada 2 años, cada 5, cada año, cada 6 meses, etc.
Y es cierto, no lo dice. En la ley de seguridad y en su reglamento no lo mencionan. Pero si tú revisas la resolución ministerial 050-2013, trabajo, TR, vas a encontrar que esa norma, la 050-2013 TR, resolución ministerial, nos indica el contenido mínimo de estos registros obligatorios. ¿Y qué crees? Cuando llegas a este registro de monitoreo de agentes, que incluye ergonomía, que incluye riesgos psicosociales, te dice que uno de los anexos obligatorios es el programa anual de monitoreo. Y si es una obligación el programa anual de monitoreo, quiere decir que los monitoreos se hacen cada año. Eso significa. Es por eso que muchas empresas a veces son sancionadas porque no hacen, no realizan el programa anual de monitoreo y no realizan sus monitoreos. Disculpen un segundo, voy a conectar el laptop, no se vaya a apagar a mitad de exposición y vamos a tener un problema. Ahora sí, bien, continuamos. Vamos a hacer un clic acá a las diapositivas. Y la resolución ministerial 375-2008, que es la norma básica de ergonomía. Yo quisiera que vean los contenidos. Dice, la presente norma contiene lo siguiente. Manipulación manual de cargas. Se considera que parte del control ergonómico es revisar la manipulación manual de una carga, llevarla del punto A al punto B. La carga límite recomendada. El posicionamiento postural en el puesto de trabajo, para evitar las posturas forzadas, posturas incómodas. Equipos y herramientas en el puesto de trabajo. Considera también las condiciones ambientales del trabajo. La organización del trabajo. Un procedimiento para determinar la evaluación del riesgo disergonómico y, por supuesto, una matriz de identificación de riesgos disergonómicos. Cuando me ha tocado fiscalizar, hay empresas que la tienen separado, porque esta norma es del 2008 y la ley es del 2011. Ha habido empresas que me han dicho, doctor, esta es mi matriz de riesgos disergonómicos y esta es mi matriz hiper de otros riesgos, otros físicos, químicos, ¿no? Biológicos, locativos, eléctricos, etc. O sea, me presentaban dos, porque algunos son bien pegados a la letra, pues, ¿no? Pero había otros empleadores que me presentaban una sola matriz hiper y ya venía incluido, pues, lo de ergonomía. Factores de riesgo disergonómicos. Aunque en sí la palabra disergonómico no existe, tú lo buscas en el diccionario, no existe. Alguien por ahí lo inventó y se quedó disergonómico, ¿no? Entonces, yo quería llegar a esta triada ergonómica. Para mí es espectacular. Para mí esto representa, la triada ergonómica, la mejor definición del concepto de ergonomía. Porque nos dice, ¿no? Es un triángulo y en cada esquina hay actores. En una está el trabajador, en la otra está la máquina y en la otra está el entorno. Cuando habla de la máquina pueden ser herramientas, ¿no? Puede ser un montacargas, una estoca, la máquina, ¿no? La máquina de soldadura, una moladora, etcétera. Una laptop, una impresora, máquina, vehículo. Cuando hablamos del trabajador, no hay mucho que decir. Y cuando hablamos del entorno, habla de las condiciones ambientales del trabajo, ¿no? Una cosa es que tú seas un mecánico en un taller sin techo y otra que seas un mecánico en un taller con techo. A eso se refiere con entorno. ¿Ves? Una cosa es que tú trabajes en una oficina donde se respeta el espacio adecuado, el aforo. Y otra cosa es que tú trabajes como una vez fiscalizamos un call center y en un tercer piso habían más de 100 personas. Y no podíamos ni fiscalizar, teníamos que entrar de costadito por las sillas. Todos estaban muy... Yo le decía, oye, hay una norma que te dice cuántos metros cuadrados es para cada oficinista.
Eso es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Se quedaron sorprendidos cuando escucharan eso. En su vida habían escuchado. Para ellos era algo nuevo. Yo le digo, si ahorita hay un terremoto, acá la gente se empiezan a aplastar, a pisar. Como lo que ocurrió, ¿no? En la discoteca de Los Olivos, ¿no? La gente entra en pánico y pisan a otras personas y las matas. Por no respetar el aforo. El entorno, pues, el entorno laboral. Entonces, esta triada es muy interesante. A ver, vamos a imaginar que tú tienes un entorno adecuado. Loseta, buenas escaleras con filos antideslizantes, con barandas, ¿ves? Un buen entorno, buena iluminación, buen entorno. Vamos a imaginar que también las máquinas son las adecuadas, nuevas, ¿ves? Escáner, impresoras, PCs, computadoras, laptops, lo que quieras, nuevas, engrapador, perforador, vamos a hablar de una secretaria, ¿ya? Todo nuevo. Pero lo que falla es el trabajador. Resulta que esta señorita tiene problemas visuales. Prácticamente tiene una ceguera. Entonces esta señorita no puede visualizar con facilidad las señaléticas. Y el personal de limpieza, esa mañana, diligentes ellos, deja todo el piso limpio, brilloso. Y la señora de limpieza, la operaria de limpieza, coloca su señalética de cuidado, piso mojado. Y el trabajador no lee bien esto, pisa y ¡pam! Se rompe la cabeza. Doctor, ¿pero qué tiene que ver la ergonomía ahí? Bueno, que el trabajador tenía buena formación académica. Académica, ¿eh? Primer puesto en su curso de asistente administrativo. Pero el trabajador no tenía una salud que sea compatible con los riesgos, pese a que era una oficina. ¿Ves? Personas que tienen ceguera muy avanzadas o solo ve un ojo. Y trabajan, ¿no? Sí, hacen sus documentos. Yo he visto hasta que manejan vehículos. No sé cómo consiguen el brevete, ¿eh? Que tienen su brevete. Ya he entendido, doctor. O sea, falla uno, no hay ergonomía. No hay ergonomía. O sea, no hay armonía. Doctor, y si el trabajador está sano, tiene su certificado de exámenes médicos ocupacionales, formación, experiencia, trabajador, todo está bien. El entorno también. Es un edificio nuevo, todo está bien, aire acondicionado, buena iluminación. Todo es bueno. Pero la máquina presenta desperfectos. Tocas, hay energía estática, te pasa la corriente, ¿no? Como dicen ahí coloquialmente, ¿no? Le pasó corriente, dicen, ¿no? Le pensó en la energía continua, electricidad. Doctor, ¿y puede tener una quemadura? Claro, puede tener una quemadura eléctrica. Doctor, tiene razón, o sea, basta que falle una de las esquinas y falla todo, ¿no? Claro. Tiene que estar las tres en perfectas condiciones. Trabajador, entorno y máquina. Continuamos. Entonces, ¿qué es la ergonomía? Es un conjunto de atributos de la tarea o del puesto y que esta generalmente nosotros la relacionamos con el esfuerzo físico. Casi siempre cuando yo converso con otras personas de este tema, relacionan a la ergonomía estrictamente con cargar peso o con una postura prolongada. Pero como verás en la norma peruana, explican que los factores ergonómicos incluyen no solo la manipulación de la carga, sino también equipos y herramientas, las condiciones del ambiente de trabajo, la organización del trabajo, que es muy importante, ¿no? Y un procedimiento especial para que tú sepas identificar estos riesgos. Muy interesante.
¿Qué son los factores de riesgo disergonómicos entonces? Los factores de riesgo disergonómicos son características del trabajo o condiciones del trabajo que pueden propiciar la aparición de lesiones musculoesqueléticas o psíquicas. Por eso la ergonomía está muy relacionada, bastante relacionada, con la parte psicológica. ¿Por qué? Porque hay una afectación directamente proporcional. Doctor, explíquese. Te explico, a ver. ¿Qué pasaría si de tú estar trabajando en una oficina limpia, con buena iluminación, con buenos equipos, el empleador alquila otro local y vas y está lleno de cucarachas? Las paredes están sucias. Hay un ventilador de hélice que está a punto de caerse. ¿Qué hace el trabajador? En su instinto de conservación, de supervivencia, dice, para empezar me siento lejos de ese ventilador porque se cae y me mata. El trabajador dice, las cucarachas traen enfermedades. Voy a comprarme, no sé, un spray, algo, no puedo permitir esto. El trabajador piensa mucho en su persona, es normal, el ser humano es así. Pero llega a su casa esa noche y no puede dormir. Y su mujer le dice, como su mujer se ha llevado al congreso de CIETSI, mujer le dice, amor, has venido del trabajo diferente, no puedes dormir, tienes una afectación psicológica, le dice. Y él se queda sorprendido y dice, amor, ¿cómo sabes? Si lo que falló no fue mi cabeza, lo que falló fue el entorno laboral, la parte ergonómica, porque él también ha llevado su diplomado. Dos personas que saben de ergonomía se ponen a hablar. Pero la mujer le dice, sí, falló el entorno laboral, pero afectó tu parte psicológica. Interesante, ¿cierto? Interesante. Entonces, puedes sobrellevar a estas lesiones orgánicas, así también como psíquicas. Incluso pueden darse por el simple hecho de estar sentado más de 6 horas frente a su ordenador. ¿Sabe por qué dice eso? Acá los asistentes que con mucho cariño me han ayudado en la parte de diseño. Porque la norma peruana, te voy a dar un ejemplo pequeño. La norma peruana dice respecto a ergonomía, en la parte que tiene que ver con carga de trabajo, la norma dice que si tú usas un ordenador o una computadora, no deberías de estar en ella más de 5 horas. El empleador deberá, las otras horas, darte otras actividades. Además, la norma dice que por cada hora frente al ordenador, frente a la computadora, 50 minutos haces actividad en la computadora y 10 minutos descansas. Y que esos descansos no son acumulados. O sea, no te puedo hacer trabajar continuo y te acumulo tus 10 minutos y al final lo gozas. No. Es 50 trabajo, 10 descansos. 50 trabajo, 10 descansos. Porque estás frente a un ordenador o computadora. Y aparte, no puedes trabajar más de 5 horas frente a un ordenador. Lo cual, la norma es textual, está ahí. Pero ni yo, que he sido fiscalizador de estas normas, he cumplido con la norma. Porque es difícil. A veces la norma es un poco inalcanzable. Su espíritu es cuidar y preservar la salud del trabajador. Ese es el espíritu de la norma, ¿no? Que es la intención de la norma. Pero a veces es un poco difícil de alcanzar su cumplimiento. Tú vas a un banco y trabajan frente al ordenador, frente a la computadora, más de 5 horas. Vas a un call center, igual. Un inspector de Sunafil, más de 5 horas. 7, 8, 9. Doctor, qué interesante. Entonces, está la norma, pero está difícil cumplirla. En ese extremo, en este sentido, sí. Por ejemplo. Asimismo, los que hacen trabajo en bipedestación, parados, de pie. La norma dice que debes proporcionarle una silla en donde pueda hacer su pausa. Interesante, ¿verdad? Y lo más interesante es que no dice cuánto tiempo es la pausa, solo dice, debes proporcionar una silla para que haga su pausa.
El otro día estuve en el Callao y vi como en un almacén, estuve detenido como media hora con el carro, y vi como un vigilante en un almacén no paraba, llegaba uno, llegaba otro, llegaba otro, llegaba otro, y el hombre, yo decía, ¿en qué momento hace su pausa? Y había una cola de gente que con el hombre tenía que ver. Recibía, pedía documentos, entregaba, ¿no? Entregaba unas hojitas, me imagino, unos cargos. Pero ese vigilante yo le veía la cara, tenía una cara de amargura, y lo entiendo, pues digo, si la norma dice que tienes que tener tus pausas, y ¿qué harás poniéndole a la silla si este señor no puede tener pausa? ¿No? Hablando de los vigilantes, por ejemplo, la norma habla que las horas extras son por decisión de ambas partes. O sea, tiene que haber un común acuerdo. Cuando el empleador, por ejemplo, te dice, ¿puedes quedarte 2 horas más? Y tú dices, sí, sí puedo. Y si tú dices, no, no puedo porque tengo mi clase de inglés, no te puedo obligar, porque así dice la norma. Doctor, un momento. ¿Y en qué momento el empleador sí puede obligar al trabajador a quedarse en horas extras? La norma dice cuando hay caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, una inundación. Trabajadores se quedan porque hay que salvar los productos. Y ahí sí tienes que obedecer. Caso fortuito o fuerza mayor. Aparte dice que las horas extras son extraordinarias. ¿Qué significa extraordinarias? Que no ocurren siempre. Y si tú a un vigilante lo contratas 12 horas diarias, porque yo he visto esos contratos, ¿ah? Es de otro mundo, de verdad. Es para, no sabes tú si renegar o reírte. Hacen unos contratos donde dicen, trabajas 12 horas de lunes a sábado. Entonces yo le digo al vigilante, le digo, o sea, tú haces horas extras 4 horas todos los días. Sí, me dice. Pero me pagan mis horas extras, doctor, no me pagan 930, me pagan mis horas extras. Y yo le digo, ¿y tú estás de acuerdo con eso? No, doctor, porque no puedo ayudarle en su tarea a mis hijos, no puedo, a veces no descanso bien, a veces quiero salir con mi pareja, no puedo. Pero ya te obligaron, pues le digo, en el contrato es unilateral, el empleador te obliga. Ahí pone las cláusulas, ¿no? Interesante, ¿verdad? Interesante cómo la jornada de trabajo forma parte de la ergonomía, porque puede convertirse en una carga de trabajo excesiva. ¿Eh? Bastante interesante. Continuamos. Continuamos por aquí. Vamos a ver. La manipulación de cargas. La norma habla que varón debe cargar 25 máximo, la mujer máximo 15 y trabajadores entrenados 40 kilos en forma esporádica. ¿Sabes qué es lo malo de la norma? De la Resolución Ministerial 375-2008. No señala cuáles son las condiciones para tener un trabajador entrenado. Yo una vez fui a una empresa de distribución, Vía El Salvador, y lo veo a unos muchachos cargando unos paquetes, pues, y le digo, ¿cuánto pesa eso? 60 kilos. Me quedé sorprendido. Y le digo, oiga señor, venga, usted no sabe, le expliqué todo esto de la norma, ¿ya? Yo voy a regresar, le dije, en 5 días, para ver que hay cambios. Hice una nueva visita inspectiva. El señor, ¿sabes qué había hecho? Había reducido la carga a 40 kilos. Y le digo, oiga señor, la norma dice que es para trabajadores entrenados y en forma esporádica. Si bien es cierto, no dice cómo es un trabajador entrenado, porque no lo dice, pero dice que es en forma esporádica, o sea, no a cada rato, pues señor, cálmese. Y me sacó unos papelitos donde había venido una persona a darles un entrenamiento de 2 horas sobre metodología de carga, NIOSH y no sé qué tanta vaina más. Y con ese certificado me dijo, ya acredité que mis trabajadores son entrenados, pueden cargar 40 kilos. Ahí es donde uno un poco dice, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, porque si bien es cierto, hacen la ley y no ponen requisitos mínimos para establecer que es un trabajador entrenado, a veces se agarran de eso y utilizan la norma en tu contra. Y no puedes sancionar porque es un abuso de autoridad. Cosas interesantes que uno ve en el trabajo del día a día. Y también ustedes se preguntarán, doctor, ¿y si un operario, un obrero, no debe cargar esto
¿Por qué hacen la bolsa de cemento de 42 kilos y medio? ¿Por qué el saco de arroz de 50 kilos? Mi mamá tiene su bodega, doctor, y a veces trabaja sola, ella tiene que cargar de 25 kilos. ¿Por qué no lo hacen en saquitos de 25? O en saquitos de 15 para las mujeres. Bueno, tiene que ver más con un tema comercial, tiene más que ver con un tema de costo-beneficio. Imagínate estivar el doble de sacos a los empresarios, les puede representar comerciantes, más gastos, un aumento del precio del producto. Porque finalmente, todos no son trabajadores. Hay usuarios, consumidores, que no tienen relación laboral y que estas normas no le aplican a ellos, porque no son trabajadores. Estas normas de las que estamos hablando son solo laborales. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Posturas forzadas son posiciones de trabajo que suponen que una o varias partes de tu cuerpo pasan de una posición natural de confort a una posición de hiperextensión, de hiperrotación. Cuando uno trabaja de cuclillas, cuando uno trabaja con el cuerpo a un lado, en rotación, cuando uno trabaja con las manos encima de los codos o debajo de las rodillas, ya estás en postura incómoda. A ver, inténtalo en casa. Dile a tu hijo que te pase, a tus hijos, a no sé, a tu esposa, a tus hermanos, pásenme 20 libros, uno por uno, dile. Pero tú ten las manos encima de los codos y ponte a acomodar los libros, uno por uno, pásame, coloca, pásame, coloca. Y no bajes las manos, déjalas encima ahí de los codos. Y me cuentas. Postura, pues, postura forzada. Ahora, una cosa es la postura forzada, 20 minutos, otra cosa es 6, 8 horas. Interesante, ¿no? Así es como el movimiento repetitivo también. El movimiento repetitivo, así sea un lapicero que tú mueves constantemente de un punto a otro, o estás haciendo embalaje en una línea de producción, por el movimiento repetitivo también te lesionas. Acá estamos viendo la diapositiva de trabajo repetitivo. ¿Ves? Movimientos continuos que se mantienen durante un trabajo en la que aplicas en forma conjunta las articulaciones, los músculos, los huesos, los nervios. Porque sin los nervios nada se mueve. Recuerden que el cerebro manda el mensaje, viaja por los nervios, llega a los músculos para que los músculos obedezcan. Bastante interesante. Doctor, ¿y de qué dependen las lesiones? Las lesiones dependen de la dosis. ¿Qué significa la dosis? La cantidad de veces a la que tú te expones. No será lo mismo cargar un objeto de 40 kilos una sola vez al día que cargarlos 20 veces. Aumenta la probabilidad de lesión. ¿Y qué cosas son los trastornos musculoesqueléticos? Bueno, son lesiones por sobrecarga de trabajo, de esfuerzo físico, que reciben distintos nombres, ¿no? Contracturas, tendinitis, esguince, lumbago, cervicalgia, túnel carpiano, etc. Son diferentes patologías. Pero todas ellas, la mayoría de ellas, son ocasionadas por el exceso de la carga. Son ocasionadas por la cantidad de las repeticiones. Son ocasionadas también por desgaste. Todo se desgasta, señores. Se desgastan las máquinas, se desgasta el cuerpo, todo se desgasta. Por eso no es lo mismo un carro que tiene 5 años que un carro recién comprado. Y esas cosas también se deben incluir en el hiper. El año pasado hubo una modificación a la norma que tiene que ver con el hiper, el Decreto Supremo 002-2020-TR. Apareció después de la muerte de los jóvenes en McDonald's. Y habla de que el hiper debe contener ahora, si te fiscalizan, ten cuidado, debe determinar los ambientes de trabajo, las máquinas y equipos, debes colocar el nombre de esas máquinas y equipos y el riesgo, valorar el riesgo que representan. Debes colocar también los posibles sucesos de emergencia o contingencia, como por ejemplo desastres naturales u otros. Doctor, qué interesante, ¿qué? ¿Y eso no estaba antes? No estaba antes. Y podía ser que tu hiper no lo tenía y no era multa, no era sanción.
Y no se olviden de colocar el hiper en los lugares de trabajo. Eso también es sanción, ¿ya? O sea, el hiper tiene que estar al alcance del trabajador. Si bien no lo pegoteas en la pared, aunque sea tenlo en una mica, en un folder, ahí, cerca al trabajador, para que tú acredites que el trabajador puede leerlo, puede acceder a esta información, que es ultra importante. Un hiper es como la Biblia de la seguridad. Tú tienes un buen hiper, tienes una buena Biblia. Buenos consejos, buenos controles, buenos estándares. ¿Ya? Prevención de los riesgos ergonómicos, ¿no? Adoptar horarios que permitan pausas para descansar. Siempre me han preguntado, doctor, ¿las pausas activas de cuánto debe ser? ¿De 5 minutos? ¿De 10 minutos? ¿De 15 minutos? La norma no dice nada. Pero lo ideal es que representen una cantidad de tiempo en la que efectivamente logras el objetivo. El objetivo es la relajación muscular. Por lo menos 5 minutos es aceptable ya. Estamos hablando de algo aceptable. Ahora, no digo que eso esté en la norma. Yo he visto empresas que, párese un minuto, ya, regrese a su asiento, firme el registro. Y me dice, bueno, ya no soy inspector, pero ahora ahora soy auditor registrado en el Ministerio de Trabajo, asesor y consultor independiente. Pero en mi etapa de inspector no podía hacer nada porque es cierto, no existía un mínimo legal para la pausa activa. ¿Ves? También habla de disponer de herramientas adecuadas para el desarrollo de cada actividad específica. Ojo con las herramientas hechizas, están prohibidas. No solo están prohibidas por la norma, por la resolución ministerial de ergonomía, por la 375/2008, no. También están prohibidas por la decisión de la Comunidad Andina de Seguridad y Salud en el Trabajo. Están prohibidas. No puedes tú tener un martillo que lo ha elaborado tu jefe de mantenimiento. No puedes tú tener una escalera que has utilizado madera reciclable para tener tu escalera. Está prohibido. Esas cosas no se hacen. Mejorar el mobiliario y diseñar un entorno de trabajo con objetos ergonómicos. Formar a tus trabajadores. Una cosa es la formación, otra es la información. Oye, de eso hay sanciones muchísimas. Porque a veces confundimos la información con la formación. Información es que yo te mande a tu correo tu reglamento interno, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo. Ya es información. Información es que yo coloque un aviso, un anuncio en el periódico mural. Ya te estoy informando. La formación es diferente. Para la formación tiene que haber una persona que por medio digital o presencial te transmita un conocimiento. Y ese conocimiento es un conocimiento que te va a permitir a ti debatir las diferentes variables. Porque puedes preguntar o te pueden evaluar también, tomar un examen. Y de esa manera refuerzas el conocimiento y despejas tus dudas. Nunca va a ser igual que yo te entregue tu reglamento, ya te estoy informando, a que venga el prevencionista y 1 hora te explique artículo por artículo. Eso ya es formación. Interesante, ¿verdad? Cosas diferentes. Y la norma habla de la información y la formación. También algunas empresas me decían, doctor, ya he capacitado 4 veces al año. Suficiente. Y le decía, un ratito. La norma habla de 4 capacitaciones al año como mínimo. Pero la norma también en otro artículo precisa que el empleador está obligado a formar, a capacitar a los trabajadores según su puesto de trabajo y según sus riesgos generales y sus riesgos específicos. Quizá la secretaria con 4 capacitaciones es suficiente. Pero hablemos del que ayudante mecánico, a ver. Hablemos del operador de una grúa. Hablemos de un trabajador que hace trabajos en un espacio confinado. Hablemos de un peón que trabaja en una zanja. Hablemos de aquellos trabajadores que en un andamio hacen trabajo en altura. Quizás esos trabajadores con 4 capacitaciones no es suficiente. Necesita más. Le das primeros auxilios, riesgos psicosociales, le das trabajo en altura, trabajo en caliente, le das otra capacitación de hiper, le das otra capacitación de hostigamiento sexual, otra capacitación, y le sigues dando y llegas a 10. A veces llegaban, pues, ¿no? A la Sunafil acá, a Salaberry, en Jesús María, llegaban con su registro de capacitación. Acá están las 4, me decían. Yo decía, falta este tema. Doctor, pero eso no dice la ley. La ley dice 4 como mínimo, pues, amigo.
ese puesto de trabajo necesita más capacitaciones. Por algo dice como mínimo. No había leído bien, dice. Bueno, si no has leído bien, es tu oportunidad de enmendarte, ¿no? Ahora vas a regresar y a tus trabajadores le vas a dar la capacitación, la formación necesaria. Eso también es muy importante. Asimismo dice, ¿no? Disponer de una buena organización en cuanto al reparto y distribución de tareas. Oye, eso es muy importante. Yo recuerdo una vez que una trabajadora denunció hostigamiento laboral. ¿Por qué? Porque decía que había llegado una trabajadora para su mismo puesto de trabajo y a ella solamente le asignaban 3 expedientes por día, mientras que a ella, por ser antigua, le daban 5. Y me decía, doctor, eso es injusto. Yo cuando ingresé a esta empresa también era novata, era aprendiz, y me daban 5. Y me quedaba hasta las 5 o 6 de la tarde trabajando, sin parar. Y a ella, ¿por qué ha llegado? Y dicen que es nueva en esto, le dan solo 3. Y ya pasó 2 meses y le dan 3 y a mí me dan 5. Aparte de ser una distribución inadecuada, le genera un efecto psicosocial. Estrés. Interesante, ¿verdad? Implantar reconocimientos médicos periódicos, eso es muy importante. Si la empresa es de alto riesgo, tienes que hacer examen preocupacional, periódico cada año y de salida, obligado. Si tu empresa no es de alto riesgo, haces los exámenes cada 2 años. Y si quieres, haces el de salida porque tú lo pides o porque el trabajador lo pide. Doctor, examen de entrada, no estás obligado. La norma no ha precisado eso. Es más, en su tiempo, Indecopi hizo un pronunciamiento por barrera burocrática por eso, porque algunos inspectores estuvieron pidiendo examen preocupacional de ingreso a empresas que no eran de alto riesgo. Recuerdo que unas universidades se juntaron, ante Indecopi impusieron su queja, lo pueden buscar en Google si desean. Indecopi se pronunció como barrera burocrática. Barrera burocrática es que tú pongas un obstáculo para el cumplimiento de algo. Entonces dijo, la SUNAFIL pone un obstáculo a este grupo empresarial para que se desarrollen adecuadamente, gasto económico, gasto de tiempo. Aducieron muchas cosas. Es un pronunciamiento bien interesante de cómo hay que interpretar la norma. Continuamos. Riesgos psicosociales, el impacto en la pandemia COVID y el estigma en salud mental. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Son aquellos que están presentes, relacionados a la organización del trabajo, contenido del trabajo, la realización, el cumplimiento de una tarea y que representan la capacidad de afectar la psiquis del trabajador. Hay muchos riesgos psicosociales. Hay gente que dice, doctor, la carga física de trabajo es solamente ergonomía. Un momento, yo sé que es uno de los ítems de ergonomía, pero ¿pueden afectar la parte psicosocial? Por supuesto. Una persona cansada físicamente, desgastada físicamente, también lleva a su casa una carga mental diferente. La carga de trabajo también tiene mucho que ver. Yo conozco empresas que te mandan a hacer 20 tareas y solo puedes cumplir 5, pero lo hacen para que estés ocupado. Y ellos saben que no vas a hacer las 20, pero el trabajador desde el primer minuto del día, ya está con un exceso de carga de trabajo. La carga mental del trabajo, la carga mental del trabajo tiene que ver con el esfuerzo de la mente, el esfuerzo intelectual, que tiene que hacer el trabajador para hacer conjunto a las demandas o a la asignación de tareas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a ti te dicen, vas a ir de compras y vas a traer esta materia prima, pero tú llamas al distribuidor, pero tú elaboras la guía de remisión, pero tú revisas las cotizaciones, pero tú también llegas y haces el inventario, pero tú también te dedicas a la repartición de esta materia prima? Entonces, doctor, ¿pero él va a cargar las cajas? No, mandan un ayudante de reparto a que cargue a la carga, a la manipulación. Yo te pregunto, sí es cierto, hay un ayudante para que cargue las cajas, pero ¿cómo está la mente de este trabajador?
Si le has asignado como 20 tareas en una. Todo por ahorrar, a veces puede existir eso, ¿no? Puede ser una suerte de ahorro, ¿no? Menos personal. Pero esa persona está estresada. Y fíjate en la calle, hay gente que tiene cara molesta. Se encuentran ensimismados, ¿no? El esfuerzo de atención también, ¿no? La norma prevé que si algo representa un esfuerzo de atención extremo, como esto está en la resolución ministerial de ergonomía, debes brindarle pausas. Imagínate que tú seas controlador del tráfico aéreo y todo el día estás en el radar ahí, las 8 horas, y tú sabes que si fallas, se cae un avión y matas 60 pasajeros. Oye, tú vas a estar así, con los ojos grandazos, las 8 horas, un esfuerzo de atención excesivo. Ya comprendí, doctor. O sea, el esfuerzo de atención también causa un efecto psicógeno, por supuesto. La fatiga percibida. A ver, si yo te encargo algo a ti, que está por encima de tus capacidades, que está por encima de tu experiencia, pero te lo asigno, de por sí ya hay una fatiga percibida. Doctor, antes de trabajar, Qué interesante. Por eso tú tienes que aprender a valorar. Cuando me refiero a valorar, no significa premiar, sino a valorar, a medir si la carga de trabajo asignada no solamente representa un tiempo de trabajo, un tiempo en la que tú vas a realizar el trabajo, sino que tienes que tú determinar cuál es el nivel de afectación mental sobre el trabajador. Por ejemplo, yo te doy $100,000 y te digo, anda, deposítalo. Oye, la fatiga percibida es, Dios, ¿y si me roban? No, pero tengo que hacerle caso a mi jefe. O sea, valora eso. Valora las dos cosas. Entonces, pero qué facilito. Agarra un Uber, va, deposita, regresa. Ah, bueno, ese es el acto de la labor, de la actividad que te han asignado, de la tarea. Pero valora la fatiga mental que puede representar algunas actividades, ¿no? Y así he visto muchos empleadores y esto sobre todo cuando depositan responsabilidades en una sola persona y no hay quien los recambie. Me ha pasado, por ejemplo, había un jefe de calidad que me decía, doctor, yo no puedo faltar. ¿Y tus vacaciones? Hace 2 años que no tomo vacaciones, las he vendido. No, solo se puede vender 15 días. Le decía, la norma dice eso. ¿Tú quieres vender tus vacaciones? 15 días. 15 días y tienes que gozar obligatorio. Doctor, es que no puedo. Solamente yo sé lo de las fórmulas. El Flowmix era una empresa de gaseosas, de fábricas gaseosas, de bebidas gasificadas. Yo solo sé esto, lo de la fórmula no sé cuantito, y que hay nadie más, no, nadie más. Que la señora tiene una cara de pena, de tristeza, tremenda, ¿no? Ya, continuamos. Vamos a ver por acá. ¿Cómo prevenir los riesgos psicosociales? Bien, como todo en la vida, hay que identificar el origen. Eso es así. A veces el problema es falta de liderazgo. Un inadecuado liderazgo y el trabajador no tiene la culpa. A veces el problema es falta de capacitación. A veces el problema es falta de recursos económicos. A veces el problema es falta de compromiso de ambas partes, ¿no? Yo recuerdo mucho una empresa que iba a hacer una fusión. Una fusión es, en la Ley General de Sociedades, cuando 2 empresas se juntan sus activos y hay un solo rupia. Es una fusión. Y los trabajadores decían, ¿por qué voy a trabajar yo si los de allá no trabajan? Todo para fusionarnos y ganar lo mismo. Ah, no hago nada hoy día. Y empezaron las discusiones, que sí, que eres flojo, que eres vago, que te pasó tu memo. O sea, qué importante es identificar el origen del problema psicosocial. Incrementar la productividad disminuyendo el absentismo o la siniestralidad laboral. Yo mucho recuerdo de un trabajador que había chocado el vehículo, por suerte no se mató, había chocado una furgoneta y él le había comunicado a su jefe de logística, le había dicho, ayer ha fallecido la pareja de mi papá, que era mi madrastra.
porque mi mamá está en el extranjero. Pero esta señora es como mi mamá, porque me trató muy bien siempre. Entonces la lógica del jefe de logística fue, no es de en primer grado consanguíneo, en segundo grado consanguíneo, en tercero, no es consanguíneo. No te doy libre. El hombre salió 3 cuadras, pum, chocó contra un poste. Interesante aprender a identificar el origen. El origen de los efectos psicosociales. Mejorar el clima laboral, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, detección precoz de los problemas e intervención. La intervención puede ser con el médico ocupacional, puedes enviarlo al seguro, por algo pagas el 9%, ¿no? Empleador, para que tenga seguro, mándalo al seguro, que vea al psicólogo. Si todavía no tiene 3 aportaciones, mándalo al MINSA, a la posta, donde sea. Pero si tú a tu trabajador le dices, ¿sabes qué? He notado cambios en ti, y yo no soy el profesional, no lo soy el empleador, no tengo los conocimientos necesarios, pero estoy identificando y necesito una solución, el trabajador también pone su parte. El trabajador también entra en un reconocimiento de sus faltas, de sus fallas, de sus falencias, y puede pedir ayuda. Y puede pedir ayuda. El estrés. Vamos a hablar del estrés. Estrés hay siempre, ¿ya? O sea, el estrés es un estado de alerta. ¿Qué significa un estado de alerta? Que si yo estoy cruzando la Panamericana y encuentro un billete de 100 soles, bueno, como ahora estamos en crisis, intento recogerlo. Y al recogerlo, siento, porque se siente, el avance de un vehículo. Entonces, como yo tengo un nivel de estrés natural que me brinda la fisiología, la genética, inmediatamente se va a activar mi instinto de supervivencia que está en la parte reptiliana de mi cerebro, en parte del sistema límbico, va a mandar neurotransmisores y mis músculos van a accionar y yo me voy a aventar para evitar que me atropelle. Doctor, ese acto de menos de un segundo, ¿qué significa? Estrés, pues. Es un estado de alerta. Doctor, o sea, ¿todo el día estamos estresados? Sí, claro. Hay estrés bueno, que es el eustrés, y hay estrés malo, que es el distrés. El asunto es no tener estrés malo. Y el estrés malo tiene que ver con las exigencias laborales que te mantienen en ese estado de alerta, de respuesta, y que muchas veces el estrés, porque así lo dice la bibliografía, el estrés tiene que ver con factores exógenos, generalmente. En cambio, la ansiedad tiene que ver con factores intrínsecos. Hay personas que no están haciendo nada y están mordiendo un lápiz. O están que se muerden las uñas. ¿Y qué dice el psicólogo, el psiquiatra? Ansioso, le dice. Claro, pues son factores intrínsecos. O sea, no hay quien lo provoque. Nadie le dijo, oye, te voy a dar más trabajo. Y empezaste a morder el lápiz. No, automáticamente nomás. Estás con un nivel de ansiedad. No lo puedes dominar, no lo puedes controlar. O estás que comes a cada rato, caramelos, cosas. Chucherías, como se dice, ¿no? Galletas, chisitos. Doctor, qué interesante. Yo no sabía que el estrés tiene más relación con factores exógenos, también endógenos, ¿ya? Pero más con factores exógenos, externos. Y la ansiedad tiene que ver más con factores internos. Es una pequeña gran diferencia. Ahora, ¿qué pasa si yo me acumulo de estrés? Si yo me acumulo de estrés, vamos a pasar a... Vamos a hablar de los efectos del estrés antes de explicarle qué pasa si me recargo de estrés. Puedes tener problemas disfuncionales, problemas psicológicos y sobre todo puedes tener patologías orgánicas. Muchos pacientes diabéticos me dicen, doctor, yo tengo la diabetes emotiva. ¿Qué es la diabetes emotiva, señor? Le digo. Si mi esposa me dice, anda, deposita 5,000 soles, me empieza una sudoración. Y al otro día me mide el azúcar y tengo 140. Pero el día que no hay depósito, doctor, porque tengo miedo que me asalten cosas, mi azúcar está en 100. Mira cómo es el estrés.
Hay trabajadores que me dicen, doctor, cuando llega la supervisión, que llega una vez a la semana, llega, ¿no? Acá a Talara, llega, ¿no? Acá. Digo Talara porque me acuerdo de una inspección, ¿ya? Doctor, llega el supervisor y ese día tengo diarrea. Ese día se me hincha acá, me dicen, la boca del estómago. No van a decir epigastrio, porque no son médicos, ¿no? Me da la boca del estómago. Se me hincha como sapo, doctor. Me arde, me duele. ¿Y por qué, ah? Porque cuando él viene ya empieza a pedirte una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa del supervisor. Le estresa, dice. Hay otros que hablan de la caída del cabello, dice. Doctor, ¿cómo se me cae el cabello? ¿Y cómo regresé a mi anterior trabajo? Ya no se me cae. Es que en este trabajo que tenía ganaba 500 soles más, pero me exigían el doble. Regresé al anterior, donde sí había calidad de vida, todo. Ya no se me cae el cabello, doctor, mire, bastante cabello. Son cosas muy interesantes, ¿verdad? La reducción del estrés a través de los factores ergonómicos controlados, capacitación de los trabajadores, entre otros, ¿no? Sugerencias, hacer terapia si deseas, mejorar tus hábitos, ir al psicólogo, hablar con el médico ocupacional, reconocer que tienes estrés, para empezar. Pero si tú tienes demasiado estrés, se te acumula, te puede dar el síndrome de burnout. El síndrome de burnout, o también llamado el síndrome del hombre quemado, del trabajador quemado, o del que se quemó en el trabajo, es cuando ya acumulaste tanto estrés que te despersonalizas. Entras en depresión. Es una persona que tú la ves sin motivación. Es una persona que tú la ves, no tiene ánimos. Hoy día salimos más temprano, dicen todos. Él está. ¡Hoy nos van a dar el bono! Todo él está. ¿Qué pasó, doctor, con él? Se quemó, pues. Síndrome del trabajador quemado. Tanto fue el estrés, se acumuló, entró en depresión, aumentó su ansiedad, que son factores propios de la persona. Se despersonalizó. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante cómo puede ocurrir esto dentro de los síntomas del síndrome del hombre quemado, que ya se acumuló de estrés y llegó a esta patología, baja autoestima, siente agotamiento, ingresa y dice, tengo sueño. Dice, ¿y qué tal has dormido? 8 horas. ¿Y por qué tienes sueño? No sé, tengo sueño. Dice, oye, vamos a hacer esto. No, yo no domino bien Excel. ¿Sabes qué? Hazlo tú. Pero te voy a enseñar. No, no quiero, gracias, no me enseñes. Yo no sé esas cosas. Se desmerecen a sí mismos. Constantemente hay dificultad para concentrarse, nerviosismo, son agresivos a veces. Dolor de cabeza, taquicardia, etcétera, ¿no? Y hay absentismo laboral, alguno de ellos renuncia, porque ya no aguantan más, o su mismo psicólogo se lo aconseja, ese trabajo no es para ti. Algunos hasta se suicidan, pero no hay que llegar a eso, pues, ¿no? Son cosas, y casos muy extremos, pues, casos muy extremos. Prevención, evaluar las situaciones que generan el estrés, porque la acumulación de estrés va a hacer que te quemes. Síndrome del hombre quemado, trabajador quemado, burnout. Mejorar la organización y darle herramientas necesarias al trabajador para el buen desempeño de sus funciones, ¿no? La eficiencia, pues, ¿no? A veces buscamos la eficacia a todo costo, pero mejor es la eficiencia. Es recomendable que los trabajadores modifiquen las expectativas que tienen en el trabajo. Eso me pasó una vez también con unos trabajadores vendedores. Me decían, doctor, ¿sabe qué? Yo, en enero, me dijeron, te voy a dar un bono de 2.000 soles. Pero ese bono te lo voy a dar, siempre y cuando llegues a una meta de 25.000 soles en ventas. Doctor, trabajé como no se imagina, llegué a 20.000. Para el otro mes me prometieron lo mismo, 2.000 soles en bono. Pero cuando me dijeron, tu meta es 45.000, un ratito, dije yo. Si en enero era 25.000 y me ibas a dar 2.000 de bono, ¿por qué ahora debo vender 45.000? Ah, no, son las reglas de la política de la empresa, política de ventas.
Aumentar un porcentaje cada mes de las ventas. ¿Por qué? Porque tú ya tienes una cartera. Y es una cartera conocida que toma menos tiempo de intervención. Y eso es cierto, pues, ¿no? Cuando es un cliente nuevo te demoras más en convencerlo, pero si es conocido, 2 minutos nomás. ¿Quieres o no quieres? Sí, no, ya, chao. Y de esa manera los enganchaban en algo que nunca lograban objetivos. Tan estresados, nunca tenían bonos. Interesante, ¿cierto? Muy interesante. Señores, hay muchísimas preguntas, me imagino. Yo creo que con las preguntas salen más experiencias, más conocimientos, sale más norma. A ver si el moderador nos apoya con las preguntas. Bueno, voy a contestar las preguntas del chat, ¿ya? Hasta que el moderador nos apoye un poquito. A ver, esta pregunta es del tema anterior. A ver, un segundo, ¿ya? Muy bien. Ah, ahí estamos. Sí, me escucha muy bien. Bueno, vamos a ir con las preguntas de nuestros estudiantes CIEXI. A ver, nos dice, si un psicólogo determina que el trabajador debe dejar de trabajar, ¿el empleador no está obligado a darle otro trabajo? Esta es buena pregunta. Lo que pasa es que el empleador está obligado a darte otro trabajo siempre y cuando las capacidades hayan sido afectadas a todos los trabajadores. Te explico. Tengo 20 conductores y los 20 conductores no responden a la exigencia. Porque puede existir un trabajador que ya trae problemas psicológicos de nacimiento o adquiridos incluso. Pero ¿qué pasa si los otros 19 sí se desempeñan bien? ¿Por qué tendría yo que hacer un cambio de puesto laboral? Si la norma es bien precisa. Accidente de trabajo o enfermedad de trabajo, cambio de puesto laboral. Pero ¿qué pasa si viene un trabajador que tiene, por ejemplo, digamos que no tiene Asperger, ¿ya? No tiene autismo, sino tiene una enfermedad que es limítrofe, es un casi autista. Entonces yo no tengo la obligación legal, porque no está en la ley, de aplicar ahí alguna mejora que permita que el trabajador siga laborando. Salvo que, y ahí entra un principio ya de razonabilidad y de proporcionalidad, salvo que esto sí afecte a todos. O sea, mis malas condiciones, mi mala distribución de trabajo, todo lo malo que yo estoy haciendo como empleador, afecta a mis 20 conductores, no solamente al conductor que viene a pedirme esa ayuda. El conductor que viene a confrontarme, que me dice, mire, usted debe hacer esto, estos cambios, así. Entonces yo me podría sorprender como empleador. Podría decir, un ratito, pero ¿cómo los otros 19 están bien? Felices, mira, sonrientes, ¿y tú por qué no? Entonces, hay que analizar bien el contexto. Si esto afecta a todos, definitivamente aplica lo que dice nuestra participante. Sí aplica. Pero si esto no afecta a todos, hay que ver también que no hay una obligación legal de hacer. Muy bien, doctor, tenemos una pregunta. ¿Se puede concluir que un trabajador padece de una enfermedad profesional si el médico evaluador no tiene a la vista las evaluaciones médicas ocupacionales? Miren, la Comisión Médica Evaluadora, y espero que lo que les voy a decir no les sorprenda, ¿ya? Las COMESIS, las Comisiones Médicas Evaluadoras de Incapacidad para determinar invalidez y enfermedades ocupacionales, muchas veces no evalúan al paciente directamente. Interesante, ¿verdad? Evalúan la historia clínica, la historia ocupacional, evalúan las intervenciones, interconsultas de otros especialistas. Y lo que yo te digo puede causar un poco de indignación, ¿no? Porque yo sé que tú esperarías que siempre la Comisión Médica Evaluadora traiga al paciente, lo revise de pie a cabeza, ¿no? Como en las películas, pero muchas veces no es el procedimiento. En algunos casos sí. En algunos casos no, es revisión documental. Muy bien, doctor. Hay otra pregunta relacionada a las pausas activas. ¿Estas pausas activas las debe tomar uno mismo como trabajador
o deben ser supervisadas, lideradas, promovidas por algún encargado de seguridad? En realidad, para mantener un orden, no solamente jerárquico, sino en la distribución del trabajo, en la carga de trabajo, deben ser programadas. Porque imagínate que estás en un momento de concentración tus compañeros y tú te levantas, subes tu música y te pones a hacer tus pausas activas. Y tu compañero va a voltear y te va a decir, oye, el informe que estaba a punto de hacer mis conclusiones, no te pases, pues. Me desconcentras. Justo estoy haciendo mis conclusiones de un informe muy importante. Entonces, si bien es cierto, en la norma no dice que el empleador debe programar una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, no dice la frecuencia, pero sí existe la obligación de que el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo encabeza las actividades de su plan anual y de su programa anual. Y como en su programa anual ya está calendarizado estas actividades, pues ellos lo encabezan, ellos lo programan, se hacen responsables. Si no lo pueden hacer por cuenta propia, por falta de conocimiento, buscarán terceros. La ley 3022.2 lo dice. Está permitido la tercerización de la prevención de la salud por entes especializados, por contrato de servicio que regule el Código Civil. Siguiente pregunta. Tenemos una pregunta de los amigos que están siguiendo la transmisión a través de Facebook. ¿Cómo piensa usted que en el Estado la ergonomía debe corregirse? Por ejemplo, muebles antiguos, sillas y mesas inadecuadas en oficinas que provocan enfermedades profesionales. Gracias. Mira, como ex inspector de SUNAFIL, te voy a contar algo. Los inspectores de SUNAFIL solo tienen facultades para fiscalizar los derechos laborales de trabajadores del régimen privado, el famoso régimen del decreto legislativo 728. Pero si tú eres CAS, tú eres 276, tú eres un contrato por locación por servicio, por recibos incluso, lo cual está fuera de la ley, quien debe atender esas obligaciones es un estamento que no se llama SUNAFIL, se llama Servir. Servir debería atender eso. Ahora, mi opinión personal es que el Estado tiene muchas falencias, no solo estructurales, sino en ambientes, en locación, en sillas, en muebles, en todo. Ingresa al Ministerio de Trabajo y sube sus escaleras a pie. No las subas no te metas al ascensor, súbelo a pie. Las escaleras ya le falta el filo antideslizante, son antiguísimas. Han pasado tantas décadas que ya no mantienen ya la uniformidad, están ya un poquito inclinadas de tanto desgaste. Claro, no se ve a simple vista, pero sé minucioso. Agáchate, observa el desgaste. Y no solo estoy hablando de la infraestructura, como bien dice nuestro participante en Facebook, hay una gran falencia que tiene que ver también con el asunto presupuestal. Yo esto lo he escuchado muchas veces, cuando a veces dicen, pero no hay presupuesto, no hay presupuesto, no hay presupuesto, pero cuando te enfermas, no importa si tienes o no tienes presupuesto, o sea, hay una causa y hay un responsable. Y yo considero que sí, es responsable tu empleador de esa falencia, ¿no? Muy bien, doctor, vamos con otra pregunta. ¿Qué obligaciones tiene el empleador en cuanto a la ergonomía en estos tiempos que se está realizando trabajo remoto? Muy buena pregunta. El empleador tiene que, para empezar, notificarte a ti cuáles son las medidas de seguridad que debes adoptar en tu casa. Si bien es cierto, cada casa es diferente, pero para eso existe una comunicación entre el empleador y el trabajador. El trabajador te tiene que notificar, sí, mira, ve, yo desarrollo mi trabajo en este ambiente, y este es el mobiliario que uso. Si bien es cierto, el teletrabajo es bastante distinto al trabajo remoto. En el teletrabajo, el empleador te da todo, ¿no? La computadora, el auto, el internet, todo, el mobiliario, etcétera. En el trabajo remoto ha sido regulado de una manera un poco distinta. Podría ser el trabajador quien lo hace, o, como existe la O, hay dos opciones, o podría ser el empleador quien lo hace. A veces llega a un acuerdo, ¿no? Mira, estamos fregados económicamente, ya viste la pandemia, no se vende igual. El trabajador también entra en conciencia, ¿no? No, ya sí, es mi silla, es mi mesa, es mi laptop, señor empleador, ya tranquilo. Pero sí, tienes que darle las recomendaciones de seguridad y capacitarlo. Y explicarle qué hacer ante los signos de alarma, ante una emergencia, un plan de contingencia, todo. Todo igual, porque no deja de ser tu trabajador. En trabajo remoto, en teletrabajo o en trabajo presencial, sigue siendo tu trabajador.
Y la norma, al menos la norma específica del plan COVID así lo dice, ¿no? La última del 29 de noviembre, la 972, 2020. Tenemos dos preguntas en cuanto al hostigamiento laboral. La Ya. primera es, ¿qué acciones por parte del empleador son consideradas como hostigamiento? Y la segunda, que puede ser una prolongación de la respuesta, ¿cuál debe ser la acción frente a un hecho de hostigamiento laboral? Es decir, ¿qué acciones por parte del empleador son consideradas como hostigamiento y qué se debe hacer ante esta situación? Muy buena pregunta. Primero, no deben afectar la moral, la ética ni la dignidad del trabajador. Yo recuerdo mucho una aseguradora muy conocida, obligaba a los sectoristas a vestirse como peluches y dar una charla motivacional todos los lunes. O sea, a cada trabajador le tocaba un lunes. Y hubo un trabajador que se negó. Dijo, yo no he estudiado mi profesión, no he hecho mi maestría para vestirme de Pikachu. No lo hago y punto. Y el empleador tomó ciertas represalias. Por ejemplo, le daba más trabajo. Y a ese es un indicio de hostigamiento. Todos salían a la hora exacta y a él le daba horas extras. Ella es un indicio de hostigamiento. Existe una diferenciación. En el trato también. A todos le decía, por favor, por favor, por favor. A él le decía, venga, y venga rápido. No le está haciendo un insulto, pero ya lo está maltratando. Entonces, la sumatoria de esos indicios se convierte en una evidencia. También en lo económico, ¿no? ¿Qué pasa si ascienden a todos menos a ti? Y eso tiene una connotación por algún reclamo que le has hecho al empleador. Y hay un indicio de hostigamiento y de desigualdad salarial, por ejemplo, en este caso, ¿no? La ley de igualdad salarial. Y así hay muchas formas, ¿no? Yo recuerdo que una vez un trabajador acusó de que le escondían el cable poder, de que cuando ingresaba al baño, le encerraban por fuera en el baño. Y había sido un supervisor el que había tramado todo eso, ¿no? Poco a poco se logró investigar, los trabajadores entraron en conciencia, declararon que así era, y la sumatoria de esos indicios dieron en conclusión que había un hostigamiento laboral. Ahora, ¿qué debes de hacer? Tú como trabajador le mandas un comunicado a tu empleador solicitándole que en el plazo de 6 días te conteste para el cese del hostigamiento. ¿Qué pasa si en el plazo de 6 días naturales el empleador no te contesta? Fácil, vas y haces tu denuncia. Porque si tú vas de frente, haces tu denuncia, te van a preguntar lo mismo que te he dicho en este momento. Te van a decir, ¿has notificado a tu empleador para que cese el hostigamiento? Y tú vas a decir, uy, no, todavía no lo he hecho. Entonces lo que debes hacer es eso, notificar para que cese el hostigamiento. Y si no cese el hostigamiento, solicitar una inspección laboral. Si esta no funciona, tienes todavía la vía judicial. Son los caminos, son los caminos. Aquí hay una pregunta relacionada a cuáles son las condiciones para los trabajadores extranjeros. Son las mismas. Las mismas. Esta es la respuesta. Muy bien, no hay diferencia alguna. Entonces, vamos a seguir revisando entonces las preguntas. Nos dicen, para ingresar a un puesto de trabajo se pide estar bien de salud física y mental. ¿La declaración jurada es suficiente? No. Para eso existe el examen médico ocupacional. Es un riesgo que se corre en las empresas. Muchas empresas me dicen, doctor, ¿yo soy de alto riesgo o no? Yo le digo, depende. ¿Cuántos puestos de trabajo tienes? 10. Ya, de esos 10, vamos a calificar cuál es de alto riesgo y cuál no. ¿Qué se puede, doctor? Claro, le digo. Una vez en un hotel, me acuerdo, el gerente del hotel me dijo, hotel no es alto riesgo. Y le dije, sí, está bien, hotel no es de alto riesgo. Tu cuartelero no es de alto riesgo, no está en el anexo 5 del decreto supremo 003/98 SA. Es cierto, le dijo. Le dije, ¿no? El cuartelero no, la recepcionista no, pero el gerente no, pero el personal de limpieza sí. Me dijo, ¿por qué? Limpieza de edificios está, y lo que tú tienes es un edificio. 1-0, le dije, ya. Segundo, tú arriba tienes un caldero, pequeño, pero tienes.
Sí, me dice, es más barato que el gas para calentar el agua de todo en un hotel 5 estrellas. ¿Ya? Es más barato que calentar con GLP, con gas, es más barato un caldero. ¿Quién maneja ese caldero? A un encargado. Ya, ese calderista, esa actividad de alto riesgo. Me dice, ya te entendí, doctor, me dice. O sea, tengo 10 puestos de trabajo. Puede ser que 8 no son de alto riesgo y 2 sí. Así es. Y si esos son de alto riesgo, tienes que hacerle el examen médico preocupacional obligatorio a esos 2 puestos de trabajo. Ahora, si tú recibes trabajadores sin hacer el examen preocupacional porque no estás obligado, ponte eres un colegio, no estás obligado, te corres el riesgo, sí. Te corres el riesgo de que sea epiléptico, te corres el riesgo de muchas cosas. Muchas cosas. Doctor, ¿pero hay que discriminar a un epiléptico? ¿Hay que discriminar a alguien que tiene ceguera? No, no te he dicho discriminar. Para eso existen las restricciones laborales. Te van a dar una aptitud con restricciones. Pero si no conoces las restricciones, ¿cómo actúas? Yo creo que esa sería mi opinión. Por supuesto. Tenemos otra pregunta. Si un fiscalizador tiene un accidente de trabajo dentro de la zona de trabajo, como fracturándose el codo, y la institución se ha hecho cargo de los gastos y dándole su descanso médico, ¿este trabajador tiene derecho a ser nombrado debido al accidente? No, no. Cuando decimos un fiscalizador, me imagino que es un trabajador de la misma empresa. Voy a suponer eso en la pregunta. Un trabajador de mi empresa se accidenta y yo estoy obligado a nombrarlo. Yo entiendo que nombrarlo, entre comillas, es contrato indeterminado. Imagino eso. Entonces, si yo estoy obligado a hacerle contrato indeterminado, la respuesta es no. No estoy obligado. La norma te dice, procura el tratamiento, procura la rehabilitación, procura la reinserción. Mientras esto ocurre, garantízale el trabajo. No le quites el trabajo. Pero ¿qué pasa si se reinserta? Y yo ya le he dado, por ejemplo, contratos de trabajo de 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses. Ya se recuperó de su fractura. Doctor, el traumatólogo dice que ya no tengo nada. Perfecto, regresa a trabajar. Y él cumple los contratos a plazo fijo y yo le puedo decir, amigo, ya ahí quedó. Doctor, ¿pero por qué? Lo voy a denunciar, yo debo de quedar nombrado para siempre. Un ratito, ¿quién te ha dicho? Usted está de alta. No tiene una invalidez, no hay un menoscabo. Yo no tengo por qué ponerte permanente. O indeterminado, como la pregunta ahí de la participante, el participante, ¿no? Sí, vamos a continuar entonces con otro interrogante. ¿Qué sugerencia nos puede brindar para mejorar la productividad en un trabajo de censos hospitalarios? Censos hospitalarios. ¿Así? Sí, Censos. sí, censos hospitalarios. Referidos a la Bueno, estadística, ¿no? sí. Yo creo que en cualquier centro de trabajo se mejora cuando hay comunicación. Cuando no hay comunicación, estamos mal. Yo he trabajado en la parte estatal y en la parte privada también, bueno, ahora independientemente. Pero a mí siempre me ha funcionado más cuando me han escuchado y cuando yo he escuchado a la otra parte. Y a veces sucede que la jerarquía es lo que rompe eso, ¿no? Cuando todo es vertical, nada es horizontal, es difícil. Cuando dice, mándamelo por correo. A veces el mándamelo por correo puede servir como que no puede servir. Pero en cambio es, oye, siéntate. Mira, voy a ser sincero contigo. No tengo mucho dinero. Pero este mes sí te vamos a comprar tu mousepad para tu manito. Y el otro mes voy a hacer un esfuerzo por comprar bloqueador solar, porque yo sé que tú eres supervisor de campo y estás bajo el sol. Y sabes qué, en 2 meses ya se me pasó un año las botas, voy a renovar las botas. Oye, el trabajador te entiende cuando hablas con el trabajador, cuando hay comunicación. Pero cuando no hay comunicación, el trabajador siempre está en disconfort. Es como en la casa, pero ¿quién tiene todo para arreglar su casa? ¿Quién tiene todo para dejar su casa a uno? Nadie. Empezamos por prioridades, ¿no? Primero la gotera, porque si no me viene el recibo de agua caro. Luego empiezo por la cocina, una hornilla, como había 3, todavía funcionaba, ya la hornilla. Luego un hijo te dice, papá, quiero clase de tenis. No, hijito, no, eso es muy caro. Mejor hacemos esta cosa. O sea, planificando, comunicándonos, funciona mejor. Y lo que falla es la comunicación. Eso es lo que falla.
Doctor, ¿a qué se debe que un trabajador incurre en actos que puedan afectar su salud y con el tiempo pueda generar una enfermedad profesional? ¿Y qué estrategias o acciones se debería hacer para superar esto? Muy buena pregunta. Yo recuerdo que una vez un empleador quiso enjuiciar a su trabajador porque él deliberadamente se había quedado sordo. Bueno, sordo total no, era hipoacusia severa neurosensorial, ¿ya? Pero era severa, ya, severa, casi sordo. Entonces, cuando me tocó la fiscalización, yo le dije, pero ¿por qué quieres enjuiciarlo? Le digo, ¿qué tienes con tu trabajador? Doctor, yo les doy tapón auditivo. Yo los capacito sobre el uso del EPP. Y yo le digo, pero para que se vuelva sordo, ha tenido que un montón de veces, no una vez, no usar el tapón. Ah, eso sí, él es bien desobediente. Entonces fallaste, le digo, porque el empleador tiene la función de dirección y fiscalización y sanción. Esa es la subordinación. La subordinación, que es uno de los 3 elementos del contrato laboral, se divide en 3, la subordinación. Dirección, fiscalización y sanción. Así como lo diriges, de ponte tu tapón auditivo, debes fiscalizarlo de que lo usa. Y si no lo usa, debes sancionarlo. ¿Y sabes qué es lo mejor, señor empleador? Que en la norma dice que el despido por no obedecer las normas de seguridad y salud del trabajo previstas en el reglamento interno de seguridad e higiene industrial, que hoy se llama reglamento de seguridad y salud del trabajo, es causa justa de despido. ¿Qué, doctor? ¿Pude haberlo despedido? Sí, pero tienes que accionar el procedimiento. Pues hijo, ahorita no, ahorita te hacen una fiscalización. Doctor, se me fue la paloma. Se te fue la paloma. Debiste haber tomado acción. Si él era terco, no te hacía caso, ponle su memo. Si no, despídelo. Ningún juez lo va a reponer. Ni va a haber indemnización, ni nada. Porque la ley dice textual que es un motivo justo de despido. Pero ahora que ya se volvió sordo, tú fuiste tolerante. Y un tolerante que hizo daño a su trabajador. Creo que eso resume un poco la respuesta, ¿no? Sí, doctor. Acá hay un comentario más que una pregunta, pero que podría salir una pregunta de este comentario, ¿no? Dice, si servir es quien debe ver el sector público, esto no se cumple. En todo caso, la pregunta podría surgir en qué puede hacer un servidor público ante una situación que lo esté afectando y que servir no está entrando a tallar en ese terreno. Lo que hace todo trabajador del sector público, recurrir directamente a la vía judicial. Casi todos hacen eso. Porque ante la inacción de servir, se van de frente a la vía judicial. Eso es lo que hacen todos los trabajadores del sector público. ¿Quién fiscaliza a los fiscalizadores de SUNAFIL? Nadie. Nadie, en realidad nadie. Porque hasta ahora no he visto una inspección en la que el inspector de SUNAFIL fiscalice a la misma SUNAFIL. Al trabajador de SUNAFIL solamente le queda la vía judicial, nada más. Eso es lo que te queda. En una empresa se dice que generalmente el trabajador adquiere la enfermedad de lumbalgia, generado principalmente por la mala postura o mala maniobra en el proceso de carga. ¿Cuál es la responsabilidad del empleador y cuál sería la recomendación o recomendaciones para el trabajador afectado? ¿Podrías repetirme la pregunta? Porque quiero analizarla, o sea, me trabé por ahí. Sí, por supuesto. En una empresa se dice que generalmente el trabajador adquiere la enfermedad de lumbalgia generado principalmente por la mala postura o mala maniobra en el proceso de carga. ¿Cuál es la responsabilidad del empleador y cuál sería la recomendación para el trabajador afectado? A ver, si yo fuera estibador y tengo problemas de lumbago y la empresa me dice, no te puedo dar descanso médico, sigue trabajando. Yo le llevo mi descanso médico y me lo rechaza. Me dice, no, porque acá mis cajitas son de 25 kilos, lo que dice la norma. Punto, a trabajar. Yo le diría, a ver un momento, tus obligaciones son capacitarme, enseñarme cuál es la técnica adecuada de levantamiento manual de la carga, NIOSH o cualquiera que sea científicamente probada.
Y aparte, tienes que fiscalizarme, que lo haga en forma correcta. Tienes que hacer las 3 cosas. Informarme, formarme, que es la capacitación, y fiscalizarme, supervisarme. Y aparte, tienes que hacer algo muy importante que se llama monitoreo ergonómico. Tienes que utilizar una técnica, la norma no dice qué técnica, ¿ya? No te van a multar, así tú haces la técnica propia, pones ahí, monitoreo ergonómico del doctor Jesús Sierra. Y he inventado mi monitoreo, no te pueden multar, porque la norma no habla de que hay un monitoreo específico. Puedes usar Reva, Rula o Ascendentes, usan Rogers, puedes usar la técnica NIOSH, la que quieras. Pero tienes que hacer monitoreo. Y ha pasado muchas veces que los trabajadores han denunciado sus patologías musculoesqueléticas, y si bien es cierto, no califican como enfermedad del trabajo, pero sí se sanciona a la empresa por no capacitar, por no fiscalizar, por no hacer monitoreo ergonómico. Y ya con esa evidencia, con el acta de infracción, muchas veces el trabajador va a la vía judicial y gana, pues, ¿no? Porque ya tiene un precedente fuerte a su favor. Por supuesto. Acá hay otra interrogante. Dice, trabajo en morgue del Instituto de Medicina Legal. No nos capacitan, no realizan exámenes anuales, sabiendo que este es lugar de alto riesgo biológico. Régimen 728. Mi empleador, que es el Ministerio Público, ¿estaría incurriendo en falta? Lógico, así es. Está incurriendo en falta. Lo primero es la comunicación, dialoga, ¿no? Tú como trabajador puedes conversar con un miembro del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Él te representa. Porque yo he visto muchas veces que dicen, ¿no? De frente, ándate al sindicato. No, un momento. No tergiversemos, ¿no? Que sí, que hay que hacer pie de lucha, un plantón, o si no, algo más fuerte, una huelga. O en la negociación colectiva nos ponemos bravos y pedimos, ¿no? Algo fuerte, jugoso, dinero. No, seguridad es seguridad y salud en el trabajo. No mezclemos. Para eso hay un comité. Acércate a tu representante del comité y dile, oye, tengo esta necesidad, atiéndela, por favor. Tú eres mi voz. Mis oídos y mi voz. Si no la atiende, ahí sí vas directo tú solito a Sunafilpos, porque no te hacen caso. Porque el que debe defenderte es el miembro del comité, es el que debe, al reunirse con el empleador, decirle, oye, amiguito, faltan los exámenes médicos ocupacionales, faltan las capacitaciones. ¿Qué quieres? ¿Una multa? Si en la ley hay un artículo específico donde dice que el comité puede denunciar al empleador cuando no ejerce adecuadamente el empleador el ejercicio de sus funciones. Entonces hay una representación especial que tiene todo trabajador con su supervisor de seguridad para empresas de menos de 20 y con su comité para empresas de 20 trabajadores o más. Esa es mi recomendación. ¿Qué recomendaciones de ergonomía podría dar para el personal docente que ahora realiza dictado de clases virtuales? Muy buena pregunta. Por ejemplo, si tú haces tu dictado de clases virtuales y usas una laptop, la laptop no está a la altura de tus ojos, la pantalla. Y lo que dice la norma de ergonomía que hemos revisado, no he podido decir todo porque es un montón, pero la norma de ergonomía que hemos revisado dice que la pantalla debe estar a la altura de tus ojos, la superficie superior de tu pantalla. Que esta pantalla debe tener antirreflex. O sea, el empleador debe proveerte de eso. Y si tienes una laptop, te da una laptop, debe ponerte un sujetador o una base que alcance esa altura. La silla debe ser ergonómica. Si ergonómica, tiene 5 patas, espalda, con un diseño ergonómico para las 2 curvaturas, cervical, lumbar. Tiene que tener posabrazos, tiene que tener un asiento regulable. De preferencia, el posabrazos tiene que estar a la altura de la mesa para que tanto el codo como la muñeca estén en una situación horizontal. Y esas son mis principales recomendaciones. Muy bien. Hay varias preguntas en realidad. Yo quisiera resumir algunas porque ya estamos con el tiempo. Una recomendación nos pide de cada cuánto tiempo se deben tomar las pausas activas. Como les decía, en la norma no dice nada, pero mi recomendación personal es que por lo menos, se debe hacer una pausa activa al día. Y por lo menos debe durar 5 minutos. Esto no está en ningún lado, ya no lo vas a encontrar en ningún libro, nada, pero a veces uno camina, anda, pregunta, habla con otras personas y te cuenta sus experiencias. Y también lo he vivido, pues, he vivido que me ha tocado hacer pausas activas. Y claro, 1 minuto, 2, muy poquito, ¿no? No hay un efecto de relajación.
pero 5 minutos ya quedas bien, ¿ah? Quedas tranquilo, relajado, te has reído, has producido endorfinas, te sientes mejor, pero por lo menos una vez al día, ¿no? En lo posible, Perfecto. hay empresas que no pueden, es imposible. Claro. Y la última, si una trabajadora sale embarazada en tiempos de COVID-19, ¿qué se recomienda hacer en estos casos? Buenísima pregunta. Ley 31051 de octubre de 2020. La promulgó, no recuerdo si fue Vizcarra o Merino, pero la cosa es así, que es una ley de protección para la mujer gestante y en etapa de lactancia. Y si en tiempo de emergencia sanitaria, y ojo, la emergencia sanitaria no es la emergencia nacional, son cosas diferentes. La emergencia sanitaria dura hasta el 7 de marzo de este año, y la van a extender probablemente más. Mientras dure la emergencia sanitaria, mujer en gestación o mujer que esté en etapa de lactancia debe preferentemente hacer trabajo remoto. Y si no puede hacer trabajo remoto, se le debe dar licencia con goce para que compense después. Así es la ley, ¿eh? O sea, si usas la ley, ya escuchaste. Por supuesto. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho su participación en este evento con aportes enriquecedores y definitivamente queda mucho todavía por discutir y seguramente en una nueva oportunidad vamos a contar con su presencia en otro evento de CIEX. Lo dejamos para su saludo final a todos los estudiantes. Me ha tocado perder familia. He perdido amigos. Y como médico, les aconsejo que se cuiden. Usen su mascarilla. Laven las manos por lo menos 20 segundos. Antes de preparar sus alimentos. Después de salir del baño. Después de acariciar a la mascota. Cuando recibas una bolsa que viene en la calle, delivery, desinféctala. Desinfecta tu casa, sanitiza. A veces nos quejamos, pero los verdaderos culpables somos nosotros por actos inseguros, actos indebidos. Y nada, y desearles que este año, pese a las circunstancias que vivimos, les vaya bien a todos. Un éxito para todos, un saludo para todos. Gracias, doctor. Que esté bien. Ha sido el doctor Jesús Martín Sierra Alegre, médico ocupacional, quien ha tenido a bien esta brillante ponencia de cierre de este Congreso Nacional Gratuito de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021. Informarles a todos los presentes que pueden certificarse en este Congreso hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana pueden gestionar sus certificados. Recuerden que tenemos los números de WhatsApp a disposición para que puedan comunicarse con el personal de CIEPSI, en este caso concreto hasta mañana, para que puedan gestionar sus certificados. Al 956-272-261. 956-272-261. Y tenemos otro número de WhatsApp, 968-059-963. 968-059-963. Y los que están en la ciudad de Chiclayo pueden visitar las instalaciones de CIEX y las oficinas en Avenida San Espeña 615, a la altura de la intersección con Manuel María Ízaga. De mi parte, solamente enviarles un saludo fraterno, agradecerles por su participación en estos 3 días de Congreso e invitarlos para la próxima semana para el Congreso Nacional Gratuito de Recursos Humanos, que se va a dictar 2, 3 y 4 de febrero y nos volvemos a encontrar en esa oportunidad. Hugo Daniel Barrios le dice hasta entonces. Que estén bien.